Buenas noches, amadas hermanas, bendecida noche para cada una de ustedes. Es una alegría poderlas tener a cada una de ustedes conectadas esta noche. Yo creo que hoy el Señor, como cada martes y jueves, tiene una palabra poderosa para el corazón de cada una de nosotras. Creo en el Señor que esta noche no nos iremos igual como hemos llegado. Amén. Nos iremos con una palabra poderosa de parte de Dios que va a animar, que va a vivificar nuestro espíritu, va a animar nuestra alma y nos va a llenar de regocijo para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántas están preparadas para recibir esa enseñanza? Amén. ¿Cuántas están con hambre y sed del Señor esta noche? ¿Cuántas llegaron así? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas fueron edificadas con la enseñanza de la semana pasada? ¿A cuántas les llegó hasta lo más profundo de su corazón esa enseñanza que tuvimos la semana pasada, el jueves pasado, cuando hablamos de la seguridad de los hijos de Dios? ¿Cuántos se edificaron con esa palabra? Amén, gloria a Dios. ¿Y pudieron descansar en esa palabra? ¿Pudieron descansar en esa palabra del Señor? En esa palabra que les dijo el Señor, que Él siempre nos sostendrá de su mano derecha, de su mano poderosa y nunca nos dejará, dijo el Señor, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes esa palabra le llegó como una revelación poderosa de parte de Dios en el momento preciso de su vida? Amén. Yo soy una de ellas que recibió esa palabra y se fortaleció aún más. Bendito sea el Señor, que a través de su palabra a nosotros nos instruye, nos enseña y nos ayuda a permanecer en el Señor pese a las situaciones que se puedan presentar en nuestra vida, en nuestro camino. Amén. Y todo eso es una antesala para todo lo que el Señor nos quiere hablar y seguir animándonos, seguir instruyéndonos para que nosotros, como hijos de Dios, sepamos permanecer en el obrar del Señor. Amén. Hoy el Señor nos va a hablar también de una manera muy bonita y parte de eso, de nuestro crecimiento de nosotros como hijos de Dios. Amén. Hoy nuestro tema es un tema muy bonito. Se llama No abandones tu proceso. Hoy nuestro tema es no abandones tu proceso. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido procesados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado procesos? Amén. Mi pregunta es, ¿han terminado de pasar su proceso? ¿Sienten que el proceso concluyó? Porque, ojo, todo en el Señor tiene un inicio y un final, ¿ok? Porque el proceso del Señor no es que dure 40 años en el desierto, 400 años de esclavitud, no. Todo en el Señor tiene un inicio y un final. Mi pregunta es, ¿ustedes como hijas de Dios sienten que su proceso llegó al propósito de Dios o aún siguen en su proceso? Esa es una pregunta que les hago para que ustedes mediten en ella, ¿ok? Y hoy a través de la palabra de Dios vamos a darnos cuenta si el proceso se ha completado o si aún estamos en el proceso y las vamos a animar a través de la palabra de Dios para que no abandonen ese proceso, para que no se rindan, para que no desmayen. Amén, sino para que continúen hacia ese propósito que el Señor ha puesto en tu vida y en la mía. Amén. Para empezar nosotros a hablar de lo que, para empezar este tema tan poderoso, creo yo que es para cada una de nosotras, primero vamos a partir entendiendo lo que significa proceso. ¿Amén? Cuando yo hablo de proceso, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Cuando yo digo proceso, no abandones tu proceso, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando hablamos de proceso? Uy, los agarré a toditos. Ok, vamos a ir a lo que dice nuestro amigo Google acerca de lo que es proceso, para que nosotros tengamos una noción de lo que significa esto en la vida cristiana. ¿Ok? Dice nuestro amigo Google que los procesos son un conjunto de fases consecutivas. Un conjunto de fases.
de fases, vas a pasar por distintas etapas, distintas fases, ¿ok? Un conjunto de fases consecutivas, vienen seguidas, ¿ok? Consecutivas de un fenómeno o hecho complejo, ¿ok? De un fenómeno o hecho complejo. Otra cosa que dice nuestro amigo Google, dice que los procesos son procesamientos o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo lo que dice nuestro amigo Google acerca de los procesos? Dice que son procesamientos o conjunto de operaciones. ¿Para qué? Para someter una cosa a la elaboración, o sea, a la formación o a la transformación de algo. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice que un proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. ¿Ok? ¿A cuántos les está haciendo de revelación todo esto que significa un proceso? De repente tú decías o hablabas mucho acerca de lo que es los procesos de Dios, pero no habías comprendido a ciencia cierta qué significaba proceso. ¿Amén? El proceso es la transformación o la elaboración de algo, de alguien. ¿Amén? Para llegar a ese propósito que se quiere lograr. Por eso que se habla de los procesos de Dios. En ese proceso que Dios tiene para tu vida y para la mía, está buscando formar, elaborar, crear o transformar de la forma en la que has llegado a Cristo hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Dice, un proceso se trata entonces en general de una serie de operaciones realizadas en orden específico y con un objetivo. Quiere decir que el proceso tiene un orden. Un orden. Una cosa te conlleva a la otra y la otra te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra hasta que se cumpla ese objetivo por el cual entró a un proceso. ¿Amén? ¿Qué más dice? La palabra proceso, acá préstenme atención, la palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere a un modo general a la acción de ir hacia adelante, no hacia atrás, no a quedarse en el mismo lugar, no, hacia adelante. ¿Amén? El proceso es la acción de ir hacia adelante, no hacia atrás. Les vuelvo y les repito, no hacia atrás, no a quedarse en el lugar en el que está. Cuando tú estás en un proceso, nunca vas a estar de la misma manera como iniciaste, sino que vas a ir hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Mejorando, cambiando, transformando. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos camino a la perfección. Ese es el cumplimiento del propósito. Llegar a esa perfección ante los ojos de Dios, que es el cumplimiento de tu propósito, por lo cual tú y yo hemos sido creados. ¿Amén? ¿Qué más dice? La palabra proceso proviene del latín processus, que significa, entiéndanme bien lo que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. No dice estancamiento, desánimo, retroceder. No, no, no. Un proceso te tiene que llevar hacia adelante, avanzar en positivo, no en negativo. ¿Ok? ¿Hemos entendido lo que significa un proceso? Ahora sí lo hemos comprendido. Genial, perfecto. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios
Y vamos a ir al ejemplo, es un versículo cortito, y vamos a tomar como ejemplo la vida de un siervo muy usado por el Señor. Amén. Que se movió en fe y que su vida ha dejado mucho legado hasta hoy, hasta el día de hoy. Amén. Vamos a ir a Génesis 12. Génesis 12 del 1 al 9. Hoy vamos a hablar acerca de Dios llama a Abraham. Este capítulo se llama Dios llama a Abraham. Así como un día Dios te llamó a ti y a mí porque nos amó primero y nos llamó para ser hijos de Dios, dice que Dios también lo llamó a Abraham. Y miren lo que pasó con Abraham. Miren cómo inició todo esto, todo este caminar en el Señor en la vida de Abraham. Amén. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Pero el Señor le había dicho a Abraham, miren lo que les dijo a Abraham, miren lo que el Señor le dijo a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor le dice a Abraham y le da una orden específica. El Señor le dice a Abraham, a mí me encanta todo lo que tú haces, a mí veo un potencial especial en ti que yo necesito usar para grandes cosas. Pero antes de que este potencial se desarrolle y llegue al cumplimiento de su propósito, primero necesito sacarte de tu zona de confort. Necesito sacarte de esos pensamientos arraigados que tienes que no se alinean a los míos. Necesito quitarte de tu entorno. Necesito quitarte de tu entorno para que tengas total dependencia de mí. Necesito que salgas de tu parentela para que tú puedas enfocarte en mí, dice el Señor. Así empieza el proceso en tu vida, en la mía y en la vida de Abraham empezó así. Amén. En la vida de Abraham empezó así. ¿No te ha pasado de que cuando tú empezaste, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón y decidiste seguir a Cristo, fue como que si empezaron a pasarte cosas malas? Fueron como que si las puertas en vez de abrirse se cerraban. Es como que si entrabas en una situación difícil y llegaba otra más difícil y llegaba otra más difícil y sentías que no tenías esa cobertura, ese respaldo, ese cuidado de Dios. Así parte el proceso. El proceso parte cuando salimos de nuestra zona de confort. Cuando no todo a nuestro alrededor es bonito. Cuando no todo a nuestro alrededor es gozo y alegría, sino también aflicción y tribulación. Así empieza nuestro proceso. Porque cuando el Señor te trae a Él, cuando el Señor te atrae a Él y tú lo recibes en tu corazón, dice el Señor, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y para que eso se cumpla en tu vida y en la mía, tiene que haber un cambio, tiene que haber un proceso, tiene que haber esa transformación donde Dios diga, mira, a él de dónde lo saqué, a ella de dónde la saqué, de qué condición estaba, estaba atribulada, era esclava del pecado, era contenciosa, era insegura, no tenía fe, no confiaba en mí, vivía en escasez y vivía. Entonces el Señor dice, ok, yo la traje así. Y esa era su vida pasada. Porque ahora en mí será nueva criatura. Y para que tú en Dios seas una nueva criatura, es necesario que pases tu proceso. Es necesario que ese proceso que el Señor ha determinado para tu vida y para la mía se cumpla y se pase. Para que lleguemos a alcanzar el propósito de Dios. Si tú abandonas tu proceso, si tú te desanimas y abandonas tu proceso, estás abandonando tu propósito también.
estás abandonando también tu propósito por el cual fuiste creada. Dice la palabra de Dios, vete de tu tierra, de su zona de confort, de donde él estaba acostumbrado a todo, de donde él sabía quién vivía a su costado, quién vivía a la izquierda, qué daba su tierra, qué no daba, tenía trabajo, tenía comodidades, tenía su casa, tenía su familia, tenía todo en su tierra. Y lo primero que el Señor le dice, vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Porque necesito que salgas del lugar donde te sientes cómodo, del lugar que te da seguridad, del lugar que te da esa pasividad en tu fe, que salgas de ahí para que empieces tu proceso. El confiar en mí, el creer en mí, el orarme a mí, el clamarme a mí, el esperar en mí, dice el Señor. Por eso lo sacó de su tierra y de tu parentela, le dice. Ya no vas a depender de tu familia para que te ayuden, sino vas a depender de mí para yo ayudarte. ¿Qué más le dice? Y de la casa de tu padre. Ya no vas a tener la cobertura que te da tu padre, esa seguridad, esa protección. Ya no. Ahora tienes que salir de la casa de tu padre para que yo, que soy tu padre, sea tu cobertura, tu protección, quien te defienda, quien te acompañe, quien te proteja y quien esté contigo. Amén. Le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra vas a ir al lugar que yo te mostraré, le dice el Señor. Vas a caminar por fe, creyendo en mí, confiando en mí. En ese proceso por el cual tú estás, vas a confiar, vas a creer y vas a esperar solo en mí, le dijo el Señor. Y es lo que el Señor hoy te está diciendo. Quizás tu proceso es de salud, quizás tu proceso es familiar, quizás tu proceso es financiero, quizás tu proceso es familiar, quizás tu proceso en el cual estás ya empezó hace mucho tiempo, pero te has estancado porque no has entendido hacia dónde Dios te quiere llevar. Y el Señor te quiere llevar hacia esa tierra que te va a mostrar. Te ha sacado de todo tu confort, te ha puesto en el proceso porque necesita trabajar en tu vida, necesita trabajar en ti. Y está usando la situación que pasa a tu alrededor para transformarte, para que salgas de esa tierra, para que salgas de tu parentela, para que salgas de la casa de tu padre y llegues hacia el propósito que Dios ha previsto para tu vida y la mía. Hermana Ceci, ¿cuál es ese propósito? El Señor dice que los planes que tiene para ti y para mí son planes de bendición y no de calamidad. Para daros el fin que Él ha provisto para nosotros. Amén. Entonces, aun cuando tu proceso sea doloroso, te cause lágrimas, te cause angustia, te cause temor, te cause dudas, el Señor te dice hoy, no abandones tu proceso. No abandones tu proceso. Como lo dijo en Isaías, yo estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré, siempre te ayudaré, dijo el Señor. Y nosotros debemos de confiar en eso. Abraham dice que recibió esta palabra de Dios y dijo, yo haré de ti, le dijo a Abraham, le dio una seguridad y es la seguridad que Dios hoy te da. La seguridad que Dios hoy te da es que es la misma que le dijo a Abraham en aquel momento cuando le dijo que salga de su tierra. Le dijo, yo haré de ti una nación grande.
Yo haré de ti una nación grande. ¿Pero qué tienes que hacer? Salir de tu tierra. Salir de tu tierra para que el Señor haga de ti una nación grande. Una nación que prevalezca pese a las circunstancias. Una nación que sea fuerte. Una nación que crea, que tenga fe, que confíe en el Señor. Que no tenga temor dejar atrás muchas cosas o despojarse de muchas otras que le daban seguridad, para que confíen plenamente en el Señor. Yo haré de ti una nación grande. Uno de los propósitos que se cumplirán después de tu proceso. Hará de ti una nación grande. Dice, yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré. ¿Qué viene después del proceso? ¿Qué viene después del proceso? La bendición. La bendición. Amén. La bendición del Señor. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. El Señor engrandecerá tu nombre. Todos te conocerán y dirán, en ella, en él, el favor de Dios está. En ella, en él, Dios está con ella, con él. ¿Qué le dijeron a José? Dice que José, cuando entró a trabajar al palacio del faraón, dice que el faraón se quedaba sorprendido de que el favor de Dios estaba con él, que Dios estaba con él, que Dios le había dado el lugar, el nombre, ese nombre y lugar privilegiado se lo había dado a José, por cuanto José resistió su proceso. José resistió su proceso y el Señor le dio nombre. Dice que engrandeceré tu nombre y serás de bendición. No solamente vas a recibir bendición, no solamente tu nombre va a ser conocido, no solamente vas a ser tú una nación grande, sino que el Señor usará tu vida para ser de bendición a otros. ¿Quién cree esa palabra del Señor? ¿Cuántos le dicen amén a esa palabra de Dios? Mi pregunta es, ¿el proceso es malo? ¿Creen que el proceso es malo? No, es bueno porque vamos a recibir bendición después de eso. Amén, gloria a Dios. El proceso muchas veces es doloroso. Es necesario. Es necesario. En todo hijo de Dios, el proceso es necesario. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos con muchos pensamientos que el mundo tiene. Venimos con muchas costumbres que a Dios no le agrada. Una de las cosas que el mundo dice es maldecir a tus enemigos. Maldecir a quien te maldice es la ideología del mundo. Devolver mal por mal es la ideología del mundo. No perdonar es la ideología del mundo. No amar a su prójimo como a sí mismo es la ideología del mundo. Porque si este mundo se amara como Dios dice y nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, créeme que no habría maldad en este mundo. No habría maldad en este mundo. Pero lastimosamente el ser humano no sabe amar a su prójimo como a sí mismo. Y es por eso que el Señor, cuando venimos a Él, nos tiene que procesar para transformar nuestras vidas y quitar todo pensamiento arraigado aquí y en nuestro corazón. Y va a usar toda circunstancia que pase a tu alrededor. Toda circunstancia la va a usar y el Señor te va a llevar a tu límite. Te va a llevar a tu límite, ahí donde tus rodillas se doblan, donde lloras y clamas y no ves respuesta y sigues clamando y no ves respuesta y sigues clamando hasta ver la respuesta de Dios. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere una total dependencia de ti y de mí hacia Él. Porque Dios quiere que tú entiendas que tu primera opción es Dios, que tu segunda opción es Dios, que tu tercera opción es Dios, que tu cuarta opción es Dios y que todas tus opciones son Dios y nadie más que Dios.
Eso es lo que Dios quiere. Por eso lo sacó a Abraham de su casa, lo sacó de su tierra, lo sacó de su parentela, lo sacó de la casa de su padre, lo sacó de los lugares donde él sentía seguridad. ¿Qué es tu seguridad ahora para ti? ¿Qué es la seguridad que te hace vivir confiado? ¿El dinero? ¿La casa? ¿El trabajo? ¿Qué es tu seguridad ahora? Que el Señor puede usar para procesarte y hacerte entender que la única seguridad que los hijos de Dios tenemos es nuestra fe en el Señor. Es nuestra convicción en el Señor. Es la certeza de que tenemos un Dios vivo, que responderá cuando clamemos a Él, porque Él prometió y dijo, clama a mí y yo te responderé. Y no solo te responderé en lo que me pides, sino que te mostraré cosas que tú antes no has visto y que no has sido revelado. Porque ahí en el clamor es cuando nosotros abrimos nuestro corazón sincero y tenemos una total dependencia de Dios. ¿Qué pasa con los hijos de Dios cuando las cosas que le han pedido al Señor no suceden como se las hemos pedido? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Se desaniman, se entristecen, se sumergen en una depresión, se ponen ansiosos, y les cuesta luego volver al Señor, a su primer amor. Es por eso que el Señor necesita procesarnos para que nosotros entendamos que nuestra única dependencia es del Señor. Te anima a que no dejes, que no abandones tu proceso. Que aun cuando Él esté en silencio, Él está contigo, no te ha dejado ni te dejará, porque Él prometió ayudarte siempre. Siempre te ayudaré, dijo el Señor en Isaías. Siempre te ayudaré, nunca te dejaré. Aún en tu proceso, el Señor está contigo. Cuando estás llorando, Él está secando tus lágrimas. Cuando te sientes sola, Él te está abrazando. Él está ahí contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Pero es necesario pasar por el proceso. Es necesario ser transformados y elaborados de nuevo. El Señor tiene que derribar para de nuevo construir y construir sobre bases sólidas. Y para que tú y yo nunca olvidemos de dónde Dios nos recogió, de dónde Dios nos levantó, de dónde Dios nos sacó, es necesario. Es necesario. A veces pensamos que el dolor es tan grande que no lo soportaremos. A veces pensamos que estamos muriendo y no morimos. A veces pensamos que estamos solos y que hasta Dios se olvidó de nosotros. Pero no es así. El Señor está con nosotros. ¿Es difícil el proceso, hermana Ceci? Sí, es difícil. Pero el resultado que el resultado que trae el proceso es invaluable. Es invaluable. Atrae de tal manera tu corazón, lo transforma de tal manera tu corazón, que solo te basta la gracia de Dios para seguir en pie y para continuar hacia el cumplimiento de tu propósito. Dice el Señor, bendeciré a los que te bendigan. Le da esta seguridad a Abraham. Mira, yo te estoy sacando de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, te voy a llevar a una ciudad que todavía no conoces, que no te he mostrado, porque cuando Abraham salió, el Señor le dijo, irás a la ciudad que yo te mostraré. No se la había mostrado, se la iba a mostrar en el camino. En el camino que él iba, ahí recién le iba a mostrar la ciudad. No es que le dijo, mira, hoy sales de Lima y te vas a Chiclayo. No.
Es que le dijo, hoy sales de todo tu confort y vas a ir hacia el lugar que yo en algún momento te mostraré. Mañana, pasado, la próxima semana, en un mes, no sé, pero a esa ciudad que yo te mostraré irás. Mi pregunta es, ¿Abraham cuando le hizo caso a Dios, le hizo caso confiado o temeroso? Confiado. Confiado. Amén. Le hizo caso confiado en que lo que el Señor le decía, eso lo iba a hacer. Pero ¿qué pasa hoy con los hijos de Dios cuando están en el proceso? Se olvidan de todo lo que el Señor ha prometido. No creen en nada de lo que el Señor le ha dicho. Antes de tu proceso, hermano, ¿tienes fe? Sí, tengo fe, yo creo en el Señor. Entras a tu proceso, hermano, ¿tienes fe? No sé, creo que Dios me ha abandonado. Creo que Dios no me escucha, creo que Dios no me quiere responder, creo que Dios no tiene nada para mí, creo que Dios... Y comenzamos todo en negativo. Y ahí es cuando verdaderamente se muestra nuestra condición como hijos de Dios. Débil en la fe, una fe muerta, una fe pasiva, no había fe activa. Y el proceso que Dios usa, lo usa para que tu fe se engrandezca y puedas recibir todas esas promesas que Dios tiene para ti. Le dijo, te bendeciré a los que te bendigan. No te preocupes, va a haber gente en tu camino que te va a maldecir, que te va a tratar mal, que te va a dar la espalda, que te va... Pero también va a haber gente, le dijo el Señor, pero también va a haber gente en tu proceso que te va a bendecir. Y a ellos que te van a bendecir, yo los voy a bendecir, dijo el Señor. O sea que si estás pasando por tu proceso y tu proceso es económico, todo aquel que te bendijo tiene una bendición de Dios especial para ellos. Si estás pasando por un problema de salud y te bendicen, tenlo por seguro que el Señor bendecirá a los que te han bendecido. Si estás pasando, sea cual sea, el proceso que estés pasando, la situación que estás pasando, y te han bendecido, créelo que el Señor los bendecirá. Es una promesa que el Señor ha hecho. Es algo que el Señor lo va a cumplir. Lo creas o no, el Señor lo va a cumplir con las personas que te bendijeron. Lo va a cumplir. No necesita de tu permiso. El Señor lo va a cumplir. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está escrito, Él lo cumplirá. Y le dijo también, y maldeciré a los que te maldigan. El Señor le mostró acá un panorama a él. Mira, Abraham, tú vas a salir de toda tu ciudad, de todo tu confort, de todo donde tú te sentías tranquilo y seguro. Vas a salir de ese lugar, ¿ok? Y en el camino hacia la tierra que yo te mostraré donde vas a ir, y de camino, en ese proceso, va a haber gente buena que te bendiga y va a haber gente mala que te maldiga. Va a haber gente que te ayude y va a haber gente que te dé la espalda. Va a haber gente que te anime y va a haber gente que te desanime. Va a haber gente que esté contigo y gente que va a huir de ti. Pero a todas ellas yo les pagaré conforme se lo merezca. Si han sido buenos contigo y te han bendecido, los bendeciré. Si han sido malos contigo y te han maldecido, los maldeciré, dice el Señor. Mi pregunta es, como hijos de Dios, cuando vemos a hermanos en un proceso, ¿qué nos corresponde hacer? ¿O qué optamos por hacer? Ayudarlos. Bendecir, amén, ayudarlos. Porque ya el Señor nos ha dado una promesa. Y no solo una promesa para Abraham, que él si recibe bendición, bendecirá. No solo para Abraham, sino para las personas que se involucren y ayuden en su proceso. Mire qué grandioso es el Señor. Por eso el Señor dice en su palabra, Él no es deudor de nadie. Por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí, dice el Señor. Y yo retribuiré.
y yo pagaré y yo bendeciré ese accionar tuyo. Así es que cuando alguien te toque la puerta de tu casa y te diga, hermana, esto le he traído para usted, recíbelo y dile, Señor, que se cumpla esta palabra que has dicho, que a los que me bendigan, tú los bendecirás, Padre. Que se cumpla, porque escrito está esto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y esa persona que vino con un corazón dador, que vino con un corazón generoso, esa persona que vino a despojarse de lo suyo para dártelo a ti, será bendecida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Será bendecida por el Señor. Dice el Señor que a los que te maldigan, los maldeciré, dice el Señor. Maldeciré a los que te maldigan. Porque tus enemigos son enemigos del Señor. Y Él es el que toma justicia. Amén. Dice el Señor, ay de aquellos que desanimen a uno de mis pequeños. Ay de aquellos, mejor es que se amarren ¿qué le dice? Una piedra de molino y se tiren a lo profundo del mar. Miren lo que el Señor les aconseja eso. Mejor es eso. Antes que desanimes a uno de ellos. Porque si tú los desanimas a uno de ellos, mi justicia vendrá sobre ti. En otras palabras. Amén. ¿Qué más dice? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Miren lo que le dice Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese testimonio tuyo de tu proceso y culminación de tu proceso hasta tu propósito será de bendición para todas las familias de la tierra. Porque tu experiencia, tu testimonio edificará muchas vidas, edificará muchas familias. Yo pasé por eso y el Señor me ayudó. Clamé de día y de noche. Transformé mi vida oyendo la voz de Dios y poniéndolo por obra. Y Dios culminó en mí mi transformación y me hizo lo que hoy soy. ¿Qué dijo Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy, porque Dios empezó su proceso y culminó en él el propósito. Y Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta de nuestro propósito. Por eso el Señor te dice, no abandones tu propósito, no te desanimes. Van a haber muchas puertas que se cierran, pero yo abriré puertas que nadie puede cerrar. Por cuanto te vi esperar en mí, por cuanto vi que fue difícil para ti, pero así seguiste creyendo en mí. Abriré puertas que nadie pueda cerrar, te dice el Señor esta noche. Y te bendeciré. Y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serás de bendición. El proceso trae un propósito grandioso. El proceso es para que el nombre de Dios sea glorificado y tu vida sea transformada. ¿Por qué necesita el Señor transformar? Porque si a ti te da todas estas cosas que le ha prometido a Abraham darle, no vas a poder con semejante responsabilidad que Dios te está dando. No vas a poder. Te vas a desviar. Porque lo primero que hace el ser humano cuando recibe todo lo que pide de Dios es olvidarse de él. Te olvidas de él. No vas a escuchar la prédica. No, es que estoy cansada, hace frío, he hecho esto, tengo que hacerlo de acá, tengo que ir para allá, y ponemos mil excusas, porque ya recibimos lo que queríamos. Entonces el Señor, conociendo la naturaleza del ser humano, ¿qué dice? Ok, yo te quiero bendecir. Yo te quiero dar todo lo que tu corazón anhela y aún más,
porque esa es mi voluntad para ti, dice el Señor. Pero necesita ser procesada, necesita ser transformado, porque si tú no te transformas, si tú no eres transformado, nada de lo que llegue a tu vida será de bendición. Puedo perderte, dice el Señor. Y yo no quiero perderte, te dice hoy. ¿Qué más le dijo? Y Abraham se fue. Miren lo que hizo Abraham. Escuchó todo esto que le dijo el Señor y dice la palabra de Dios que Abraham se fue, tal y como el Señor le dijo. Miren lo que dice la palabra de Dios y es algo grandioso. Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. No lo hizo a su manera, no cuestionó, no criticó, no se ensañó con el Señor, no murmuró, no dijo nada, no hizo nada que vaya en contra de lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué pasa con muchos hijos de Dios hoy en día? Cuando están en su proceso y el Señor le revela las áreas que debe de cambiar, no hacen como Abraham, que hacen tal y cual Dios le dijo. No, no hacen así, sino que hacen como les parece. Perdona. Ay, pero ¿por qué le voy a perdonar? ¿Acaso a ti te ha pasado lo que me han hecho? Pero entiende que en tu boca está el poder de dar vida o de dar muerte. Habla palabras de bendición. Ay, pero es que tú no sabes cómo es mi esposo, cómo son mis hijos, cómo es mi vecino, cómo es mi primo, que me fastidia, me dice, me habla y a mí, yo por eso le digo. Y no nos damos cuenta que las áreas en las que Dios nos está revelando que debemos de cambiar. Quita toda la ira, quita todo el egoísmo, quita toda la ofensa, quita todas las palabras ociosas de ti, la murmuración, todo. Ay, pero es tan difícil hacer todo eso. Y cuestionamos, y hablamos, y renegamos, y murmuramos, y hacemos las cosas como a nosotros nos parece. Por eso que tu proceso es más doloroso. Por eso que tu proceso tarda más. Por eso que tu proceso se demora en llegar al propósito, porque sigues guardando en tu corazón las cosas que Dios te está pidiendo que saques. Por eso tu propósito se demora en llegar a tu vida. Por eso es que ves tantos obstáculos en medio de tu proceso. Porque no estamos haciendo como Abraham, que dijo, y Abraham se fue tal y como el Señor dijo. Abraham se fue y obedeció. No dijo, y ahora, ay, dejo mi casa, ay, dejo a mi padre, mi parentela, y ahora, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a proveer? ¿Quién me va a hacer esto? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién? Abraham no dijo nada de eso. Abraham solo dijo, Señor, hago lo que tú me pides que haga. Porque si tú me has dicho que vas a estar conmigo, yo lo creo, Señor. Y en ti avanzo. Confiado en ti avanzo. Aun cuando mis ojos vean lo que veo, aun cuando vea que nada sucede a mi alrededor, sigo confiando en ti. ¿Qué más le dice el Señor? Y Lot dice, y Lot se fue con él. ¿Quién era Lot? Era su sobrino, el hijo de su hermano. Dice, y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Miren, Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tenía 75 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay edad para pasar por tu proceso. No hay edad para pasar por tu proceso.
quiere decir que Dios te puede llamar a tu proceso de jovencito, de adulto, de adolescente, de mayor, de la tercera edad. Te puede llamar en cualquier momento si tu proceso no se ha culminado en ti. El Señor lo va a hacer. Vas a ser procesado, tengas la edad que tengas, porque el Señor te necesita en ese propósito para que tú puedas ver las bendiciones de Dios. Si tu propósito no se da en tu vida, no vas a poder ver las promesas que Dios tiene para ti. El propósito sí o sí se da en todo hijo de Dios. Sí o sí. Dice que Lot fue con él. ¿Qué quiere decir? Que tu entorno que se mueve contigo, que va contigo, también va a ser procesado colateralmente. Ven el cambio en ti y también van a ser procesados. Y ese proceso que tú estás pasando les va a servir a ellos de bendición. Amén. Les va a servir a ellos de bendición. Así es que los que están en tu entorno, que no se quejen mucho de lo que te pasa a ti. Porque la bendición que ellos reciben es que van a recibir sabiduría, conocimiento y entendimiento de lo que Dios hace en la vida de las personas y cómo las transforma y hacia dónde las lleva. Amén. Dice que Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer. Ajá. Si eres casado, sí o sí te llega el proceso. A ti y a tu cónyuge, sí o sí llega el proceso. Porque los dos en Cristo son uno. Los dos en Cristo son uno. Dice que Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, que seguramente, asumo yo, lo quería como un hijo. Por eso lo llevó con él. Amén. Dice, lo llevó a hijo de su hermano. Y todos los bienes que ellos habían acumulado, dice, y todos los bienes que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Lot cogió todo lo que le pertenecía y lo que podía llevar en ese propósito. Dios le permitió llevar lo que podía llevar. Amén. Dios le permitió llevar a su esposa porque su esposa y él estaban dentro del propósito de Dios, porque los dos son uno. Estaba dentro del propósito de Dios. Por eso le permitió llevar a su esposa y ambos entraron en ese proceso hacia la tierra de Canaán. Porque Dios no quiere bendecir solo a un esposo. Porque Dios no quiere solo bendecir a uno. Dios quiere bendecirlo a los dos. Y para que la bendición llegue a los dos, es que los dos tienen que estar parados en la brecha. Es que los dos se tienen que dejar transformar por el Señor. Es que los dos tienen que llegar al cumplimiento del propósito de Dios. Y el Señor dice, cuando el Señor le dice acá, y dice, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Quiere decir que el Señor te va a permitir tener recursos para moverte. Te va a poner recursos para moverte, para que permanezcas en ese camino, en ese proceso hacia tu propósito. No es que el Señor te va a abandonar. Es que el Señor te hace acumular, te hace juntar justamente para cuando empieza tu proceso. Para que así no estés desprotegido, para que así no estés en la nada, para que así no te sientas abandonado. Amén. Dios te provee de todo lo que necesitas para que pases ese proceso. ¿A cuántos de ustedes que han pasado su proceso le faltó alimento en su mesa? ¿A alguien le faltó el qué comer? ¿A alguien le faltó el qué vestir? ¿El qué beber? ¿El dónde vivir? No, ¿verdad? Porque Dios prometió darle todo eso. Y Él está cumpliendo su palabra. Porque a pesar que tu proceso es doloroso,
porque no ves lo que tú quieres ver, porque no recibes lo que tú has pedido, porque sigues en ese, como que en un círculo, que das vueltas y vueltas y no sales, aún ahí está el Señor. Aún ahí el Señor está contigo y no te deja y no te desampara. Le dijo a Abraham, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Miren, y llegaron a la tierra de Canaán. Salieron, la Biblia no registra cuánto se demoraron, en este capítulo no registra cuánto se demoraron de llegar a la tierra de Canaán. Simplemente dice que ellos cogieron todos los recursos que tenían, oyeron lo que el Señor dijo y obedecieron y salieron a la tierra de Canaán. Hermana, pero, y así como salieron y así todo, ¿llegaron? Sí, la palabra de Dios dice que llegaron a la tierra de Canaán. Que sobrevivieron a ese primer proceso. Porque nuestra vida tiene varios procesos, distintos procesos. Ojo, una cosa es tu carácter, otra tus pensamientos, otra tus actitudes. Cada cosa va cambiando el Señor. ¿Ok? Cada cosa va cambiando el Señor. Aún tu fe tiene que llegar al nivel que el Señor quiere, que no es exagerado. Es como un grano de mostaza nada más. Es como un grano de mostaza. Así es que no creas imposible llegar al nivel de fe que Dios quiere que llegues. Porque el nivel de fe que papá nos pide es un grano de mostaza, nada más. Nada más te pide. Imagínate. Aquel que llega a ese grano de mostaza de fe, dice el Señor que le dirá a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Le dirás a ese problema, vete de mi vida, y ese problema se irá. Le dirás a esa enfermedad, sal de mi cuerpo, y esa enfermedad saldrá. Y le dirás al enemigo, hoy me devuelve 7 veces más de lo que me robaste, y el enemigo te lo devolverá para gloria de nuestro Señor. El enemigo te lo devolverá, dice el Señor. Pero ¿cuándo lo devuelve el enemigo? Cuando tú y yo hemos sido procesados, hemos sido transformados, porque es ahí cuando nuestra mente, nuestro entendimiento cambia y entendemos que Dios nos dio autoridad y poder sobre las potestades. Pero si no, venimos con miedos, inseguridades, temores, angustias, falta de fe, de convicción, de compromiso, de fidelidad, de lealtad. ¿Y cómo vas a echar fuera a un demonio así? ¿Cómo le vas a reclamar a Satanás que te devuelva lo tuyo si todavía no te has afirmado ni te has afianzado como un hijo de Dios? ¿Cómo? Para eso es el proceso. Para eso es el proceso. Para que tú seas transformado y elaborado de nuevo. El Señor te va a traer abajo. Vas a sentir que estás en lo más bajo. Vas a sentir que todas las salidas te cerraron. Y ahí es cuando el Señor va a empezar a armarte y a formarte. Ahí es cuando te va a formar tu carácter, va a formar tu personalidad, va a formar tu convicción, tu fe. Y te va a edificar de tal manera que no va a haber tormenta que te derribe. Porque vas a estar bien elaborado, bien edificado en la roca. Y la roca no se moverá ni caerás. Le dijo, Abraham cruzó todas aquellas tierras. ¿Pasó por una sola ciudad? No. Pasó por distintos procesos. Pasó por todas aquellas tierras. Toda aquella tierra la cruzó. Amén. Toda aquella tierra. Hasta llegar a Siquén. Hasta el encino de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa tierra. ¿Quiénes eran los cananeos? Los que eran enemigos de los israelitas. O sea, ¿la tuvo fácil Abraham? ¿Fue fácil su camino hasta Canaán? No, ¿verdad? No, porque pasó por sitios donde estaban sus enemigos. Quiere decir que cuando tú pases tu proceso, tus enemigos se levantarán. ¿Y quiénes son tus enemigos? La angustia, el temor, la inseguridad, el miedo, la falta de fe.
el temor que te paraliza. El Señor dice en su palabra que por donde Él fue, hubieron sitios tranquilos, porque llegaron a Siquén, hasta el encino de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa tierra. O sea, no todo fue bonito. En algún momento de tu proceso se levantarán tus enemigos. Y es por eso que el Señor te dice, no abandones tu proceso, aun cuando tus enemigos se levanten, aun cuando el miedo te invada, aun cuando la inseguridad esté ahí, aun cuando el miedo esté ahí, el temor esté ahí, la angustia esté ahí, hasta a veces la escasez esté ahí, no abandones tu proceso, porque yo estoy contigo. Los que te bendigan los bendeciré y a los que te maldigan los maldeciré, dice el Señor. Ahí estoy contigo. No te abandonaré, no te soltaré de mi diestra poderosa. Siempre te ayudaré. El Señor ya lo prometió. Siempre te ayudará. No te dijo en tu proceso no te voy a ayudar. No, siempre te ayudaré. Siempre. Y el Señor va a estar contigo en tu proceso. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. ¿Vas a llorar? Sí, vas a llorar. ¿Vas a sentir que mueres? Sí, vas a sentir que mueres. Pero el Señor está contigo y te levantará de ese lugar y te llevará a la tierra de Canaán que te ha prometido, esa que fluye la leche y la miel. Y engrandecerá tu nombre y te bendecirá. Y serás de bendición para todas las familias de la tierra, dice el Señor. ¿Quién no se atreve a ese propósito con el Señor, con esas promesas? ¿Quién no se atreve a ese propósito? Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Dice su palabra. ¿Quién contra ti? ¿Quién? Nadie podrá apartarte del amor de Dios, ni lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las potestades, ni nada creado te podrá separar del amor de Dios. No hay nadie que impida que Dios te ame. Y cuando Dios te ama, te cuida, te protege, te sustenta, te anima, te consuela, te fortalece, te guía y no te abandona. No abandona. Dios no abandona a los que ama, no los abandona. Y Dios te ama a ti y me ama a mí. Por eso no nos abandona. Y Él está con nosotros. Y siempre estará con nosotros. Quizás hoy no veas lo que tú quieres ver. Y es porque estás en tu proceso. Pídele al Señor ser merecedor de todo lo que tiene para ti. Porque cuando tú le pides ser merecedor de eso, el Señor escudriña hasta lo más profundo de ti y saca a luz eso para que seas transformado, para que eso sea quitado totalmente de ti. Y lo que el Señor te dé como bendición permanezca para siempre. Amén. Pídele al Señor eso. Dice, y el Señor se le apareció a Abraham. Gloria a Dios por eso. Él estaba de camino hacia la tierra de Canaán. Amén. Estaba de camino a la tierra de Canaán. Y dice que el Señor se le apareció a Abraham. Se le apareció. Quiere decir que en tu proceso el Señor estará contigo, te hablará, te animará, te traerá memoria cada una de sus promesas para que tú te fortalezcas, para que tú te animes, para que te llenes de valor y para que continúes en ese proceso, para que continúes en esa transformación y no la abandones. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, el Señor en tu proceso te habla, te habla. Te habla para que no abandones el proceso. Te habla para que te fortalezcas. Te habla para que te animes. Y le dijo, dice el Señor, a tu descendencia le daré esta tierra. No te alcanzará vida para ver mis promesas. Por eso que mis promesas las extenderé a tu descendencia.
porque la vida que te he prolongado en la tierra no alcanzará para ver todo el bien que haré contigo, sino que eso como va a continuar, como es tanta, como es infinita, la seguirá tu descendencia. Tu descendencia disfrutará, tu descendencia gozará de las bendiciones que yo te he prometido, dice el Señor. No solo es para ti, sino que alcanzará a tu descendencia. Así como cuando un padre, una madre trabaja y dice, esto le quiero dejar de herencia a mis hijos, a mis nietos, tal cual es el Señor. Tal cual es el Señor. Esto que estoy haciendo no solo va a ser para mis hijos, sino para los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, y así toda su descendencia para gloria de mi nombre. El Señor le dijo a Abraham, a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Qué tierra era esa? Una tierra de bendición, una tierra bendita, donde fluía la leche y la miel, una tierra donde había todo y lo había en abundancia, donde no les hacía falta nada, donde todo era prosperidad, gozo y alegría para la honra de nuestro Señor. Esa tierra el Señor te ha prometido a ti y a mí y a tu descendencia. No abandones tu proceso. No abandones tu proceso, porque la bendición que viene después de este proceso alcanzará hasta tu descendencia. Déjate procesar por el Señor. No te rehúses a hacerlo. Déjate, ríndete ante el Señor. Y dile, Señor, aquí está mi vida, escudriñala. Quita todo lo que no te agrade de mí, Señor. Quita todo lo que está siendo estorbo para tu bendición, Señor. Culmina tu proceso en mí. Transforma mi vida para gloria de tu nombre. Escudriñame, Señor. David le decía, escudriñame, Señor. David fue otro de los hombres que el Señor procesó para llegar a ser rey. Ojo. David fue procesado. Nosotros hablamos que a David lo llevaron a una cueva donde estuvo con 400 hombres. Y con esos 400 hombres que estuvo ahí, no fueron de los mejorcitos, te diré. Fueron atribulados, fueron endeudados, fueron estresados, fueron amargados, fueron airados, fueron todos los que estaban ahí para ser transformados. Los mandó a su cueva. Los mandó a la cueva. Y David pasó su proceso. Y su proceso fue fuera de su tierra, fuera de su parentela, fuera de la casa de su padre. Su proceso fue a la tierra donde el Señor lo mandó. Y bendito sea el nombre del Señor. Y bendita sea tu vida si el Señor te sacó de ese lugar de confort y te llevó a otra tierra lejana. Porque ahí donde el Señor te ha llevado, así como Abraham, levantará una nación. Y tu nombre será engrandecido. Y serás de bendición, no solo para ti, sino para tu descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea a su santo nombre. Bendito sea nuestro Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y qué dice? A tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Cuando el Señor en medio de tu proceso te habla, te trae palabra, ¿qué tienes que hacer? Levantarle un altar en adoración, en honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarme. Gracias, Señor, por aparecer delante de mí, por hablarme, por traerme palabra que me fortalece, que me anima. Gracias por traerme esa palabra tuya, Señor, que me motiva a permanecer. Gracias, Padre. Levanta un altar de adoración. Adóralo al Señor en medio de tu proceso. Levanta un altar de oración y de adoración al Señor en medio de tu proceso. Aun cuando tus lágrimas caen, adora al Señor. Aun cuando la desesperación te invada, adora al Señor. Aun cuando el temor se apodere de ti, adora al Señor. Levanta un altar de adoración. Porque ese altar de adoración te fortalecerá.
porque ese altar de adoración, ese altar de honra a tu Padre, le demostrará a él que pase lo que pase, que pese a cualquier circunstancia, tu corazón, tus ojos, tus pensamientos, todo tu ser está puesto en él. Y solo en él. Porque no hay circunstancia que esté por encima de Dios. Porque no hay situación que Dios no tenga el control. Levanta un altar de adoración en medio de tu proceso. Porque el Señor está ahí contigo. Y no te ha dejado. Y no te ha desamparado. Amén. Dice, de allí se fue a un monte al oriente de Betel. Siguió su camino. De ahí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda, donde se estableció. Amén. Va a haber un lugar, va a haber un momento en tu proceso donde Dios te establezca. ¿Ok? ¿Por qué te va a establecer ahí? El Señor te va a establecer ahí en un lugar para que tú le hagas un recuento de todo lo que has avanzado, de todo hasta donde te ha permitido llegar. Y en ese lugar donde tú te plantes y pongas tu tienda y hagas tu morada, ahí el Señor te va a tomar examen. A ver, te he traído hasta acá de tu proceso. Durante tu proceso me has dicho que has entendido, que has cambiado, que tienes tu confianza en mí, que eres dependiente de mí, que no me vas a dejar, que no me vas a abandonar. Ok, ahora quiero que me lo demuestres. Y ahí en el lugar que estás, en una tierra que no es la tuya, en un lugar donde no tienes a nadie que te ayude, en un lugar donde es lejano para ti y eres extranjero en esa tierra, el Señor te va a probar. Y va a ver dónde está puesta tu confianza. Edifica un altar acá. Y te va a hacer pasar quizás necesidad. Y no tienes a nadie quien te ayude. ¿A quién tienes que clamar? A Dios Todopoderoso. Porque ese es tu proceso. Si llegaste hasta ese punto donde Dios te establece en un lugar, es para que tú le demuestres al Señor que tú has aprendido hasta donde has llegado y que realmente eres dependiente de Él. Y que ahí, en ese lugar, te moverás en fe, creyendo todo lo que Él te ha dicho, todo lo que Él te ha prometido y todo lo que en tu proceso Él te ha demostrado. Ahí empezarás tú a demostrarle al Señor si realmente entendiste ese proceso. Si realmente te despojaste de todo lo que te impedía confiar en el Señor al 100%. Porque el Señor es sabio y Él sabe lo que hace. No te aparta de tu familia porque no te ame. No te aparta de tu familia, no porque no seas importante para Él o porque le gusta verte sufrir. Te aparta de tu familia porque a veces es necesario que entiendas que tu confianza no está puesta en tu familia, que tu fuerzas no está puesta en tu familia, sino en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, el que te ha prometido estar contigo y que nunca te abandonará y que siempre te ayudará. Ahí donde el Señor te ha puesto, es que el Señor quiere que tú confíes en Él, porque de aquí hacia donde te lleve será la tierra de bendición. Amén. Será esa tierra de Canaán. Eso que tu corazón anhelado será la tierra de Canaán. Esos deseos de tu corazón será la tierra de Canaán. Esos sueños que el Señor puso en tu mente y en tu corazón será la tierra de Canaán, hacia donde el Señor te llevará para el cumplimiento de su propósito. Amén. Ahí, dijo, de allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente tenía ahí.
Allí edificó un altar al Señor. Otra vez edificó un altar al Señor en el lugar donde el Señor lo puso. Cada nivel que vas avanzando, edifica un altar al Señor. Planta un altar para Él. Gracias, Señor, por haberme traído hasta este lugar, hasta este tiempo, hasta este momento. Porque hoy soy más fuerte que ayer. Porque hoy tengo más fe que ayer. Porque hoy me has hecho más sabio que ayer. Porque hoy, Señor, mi plena confianza está más puesta en ti que ayer. Gracias por traerme hasta este lugar, hasta este tiempo. Abraham edificó un altar al Señor y dice que ahí invocó el nombre del Señor. Invocó el nombre del Señor. Lo llamó al Señor. Le dijo, necesito de ti. Lo invocó, dice la palabra de Dios. Dice, lo invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió a Negev, avanzando poco a poco. Amén. De ahí, después de levantar ese otro altar al Señor e invocarlo al Señor para que renueve sus fuerzas para el otro tramo que le faltaba para llegar a Canaán, invocó al Señor. Y yo imagino que cuando invocó al Señor le dijo, Señor, estoy a mitad de camino. Estoy a mitad de camino y necesito que renueves mis fuerzas. Y necesito que me hagas fuerte para continuar con la otra mitad. Necesito que estés conmigo. Necesito que me muestres que tu amor, tu misericordia y tu bondad me acompañan. Necesito, Señor, que me muestres que tu amor está conmigo y que siempre me ayudarás. Invocó el nombre del Señor. De allí se paró de nuevo y Abraham partió hacia Negev. Y fue avanzando poco a poco, dice. Fue avanzando poco a poco hacia donde tenía que llegar, que era la tierra de Canaán. Amén. Hasta ahí vamos a leer, porque luego Abraham entra a Egipto. Y ahí pasa que Abraham, cuando entra a Egipto, les cuento un resumen de lo que sigue, dice que cuando entra a Egipto para llegar a la tierra de Canaán, entra a Egipto, llega a una ciudad donde era una ciudad pagana. O sea, cuando tú pases tu proceso, mientras que estás pasando tu proceso, vas a confrontarte con mucha gente que no piensa igual que tú. Vas a llegar a un lugar donde la gente no es como tú. Vas a llegar, vas a pasar por lugares donde la gente no piensa como tú, que no ama a Dios de la misma manera en que tú lo amas. Amén. Y ahí va a ser probada otra área tuya. Porque, ojo, cuando Abraham llegó a Egipto, le dijo a su esposa Sarai antes de entrar, le dijo, mira, si ellos te preguntan si eres mi esposa, no le digas que eres mi esposa. Dile que eres mi hermana, porque como tú eres de buen parecer, eres linda, ellos te van a preguntar porque tu belleza los va a sorprender, porque ellos van a querer llegarse a ti, o sea, van a querer conquistarte. Y si le dices que tú eres mi esposa, me van a matar para tener el camino libre y llegar a ti. ¿Qué tenía Abraham ahí? ¿Qué tenía Abraham ahí? Miedo, temor. Dudas. Tuvo temor, tuvo dudas. Abraham, el padre de la fe, tuvo miedo, tuvo temor, tuvo dudas. ¿Por qué? Porque es un ser humano como tú y como yo. Y estaba en su proceso de transformación. Amén. Estaba despojando, estaba quitando el Señor todos esos miedos, todas esas inseguridades, todos esos temores, todas esas dudas. Y dice que le dijo a su esposa, ojo, no digas que yo soy tu esposo porque si no me matan, le dijo, por quedarse contigo. Entonces cuando vienen los egipcios, se acercan a Sarai, porque Sarai dice la palabra de Dios que tenía un hermoso parecer, era hermosa. Y se la llevan al faraón. Y el faraón, a cambio de ella, pensando que era su hermana, le da a Abraham vacas, asnos, caballos, riqueza, le da todo para que se la deje a la hermana.
Entonces Abraham de miedo recibe todo. Pero dice la palabra de Dios que el Señor no vio bien eso y mandó al palacio del faraón pestes, plagas, maldiciendo el haber codiciado la mujer de otro, maldiciendo el haber querido tener lo que no le pertenecía. ¿Y qué hizo el faraón? Regresó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? Le dijo, ¿por qué me dijiste que ella era tu hermana cuando ella es tu esposa? Has provocado el enojo de Dios contra mí. ¿Y qué hizo el faraón? La agarró, se le entregó a su esposa, agarró sus chivas y lo despachó. Fuera de mi nación, le dijo, váyase, váyase, váyase a otro lado. Continúe su camino, pero acá no se queda, le dijo. Acá no se queda. Entonces quiere decir que tu accionar, cuando no es como Dios quiere, trae consecuencias. Y yo te cuento que Abraham había ido allá a Egipto porque sucedió que en la tierra donde él estaba hubo una hambruna, hubo hambre, hubo escasez. Y él se estaba yendo a refugiar donde las personas que no adoraban a Dios, que no conocían a Dios y que nada que ver con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo todo lo que hizo a causa de un temor y una inseguridad. Usó ese temor y esa inseguridad de Abraham para que el faraón lo echara del lugar donde él sentía que iba a tener seguridad, donde iba a conseguir comida, refugio y todo. Y hizo que el faraón lo echara de ahí y continuara su camino. ¿Cómo fue después? No lo sabemos. Para el próximo capítulo, para la próxima enseñanza, lo continuaremos. Para así les dejo con la intriga yo, para que se conecten el día jueves. Amén. Entonces, ¿qué pasó hasta ahí? El Señor nos muestra que en su proceso nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor, levantar altar al Señor, porque de eso va a depender nuestra fortaleza para continuar con ese camino. Nuestra convicción, nuestra fe va a depender de levantar un altar en el Señor. Amén. Va a depender de eso. El que tú adores al Señor en medio de la aflicción te va a fortalecer. El que tú ores a Dios en medio de la aflicción te va a fortalecer, te va a animar y te va a llevar hacia ese cumplimiento de la promesa del Señor. El proceso tiene que pasar. El proceso va a pasar en tu vida y en la mía. Y seremos perfeccionados y afirmados para llegar aptos a la tierra de Canaán y ser merecedores de esa tierra prometida. Y la bendición va a ser tanta y tan poderosa que no te alcanzará vida para disfrutarla, sino que tu descendencia también la disfrutará. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El Señor hoy te recuerda y te dice, no abandones tu proceso. No abandones tu proceso, porque esa enfermedad la estoy usando para perfeccionarte. Porque esa escasez la estoy usando para perfeccionarte. Porque ese conflicto familiar lo estoy usando para yo fortalecerte y transformarte. Porque esos conflictos en tu matrimonio lo estoy usando yo para transformarte. Todo lo uso para tu bien. Romanos 8:28. ¿Qué nos dice el Señor? Romanos 8:28. Dice el Señor, y a los que aman a Dios, ¿qué? Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Sea bueno o sea malo, todo el Señor lo usa para tu bien. Amén. Para tu bien, para el cumplimiento de su propósito.
para el cumplimiento de su propósito. Cuando tú estés en esa aflicción, que sientas de fallecer, que sientas que ya no tienes más fuerza, recuerda esto. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Dice el Señor, pero Él me ha dicho, dijo Pablo, Él me ha dicho, pero Él me ha dicho. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo a Pablo? Dios, pero Él me lo ha dicho. Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme. Por eso que con mucho gusto habré de jactarme, dice Pablo, en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué te ha dicho el Señor hoy? Con mi gracia tienes más que suficiente, no necesitas nada más. Si mi gracia está contigo, no necesitas nada más, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo me hago fuerte en ti y tú vas a permanecer y tú no te vas a abatir, tú no te vas a debilitar, porque yo reposo en ti y te hago fuerte, te dice el Señor. No temas tu proceso, no temas a tu proceso. El Señor está contigo. Apocalipsis 21:4. ¿Qué nos dice el Señor en Apocalipsis 21:4? Miren lo que nos dice el Señor en esta palabra poderosa. Dice el Padre, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Todo aquello que estuvo primero en tu vida dejará de existir y con ello se irá el llanto, se irá el dolor, se irá el lamento, se irá todo lo que no te permitía ver la gloria de Dios. Bendito sea el Padre. Hoy lloras. Hoy sientes dolor. Pero mañana tu dolor será cambiado en alegría, en gozo. Porque el lloro dura toda una noche, pero cuando se amanece, llega la alegría y el gozo del Señor. Amén. No te olvides de eso. En tu proceso, Dios te consuela. Segunda de Corintios 1:3. Segunda de Corintios 1:3. Segunda de Corintios 1:3 y 4. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te consuela en tu proceso, en tu tribulación. Él está ahí contigo para que después seas tú consolando a los que necesiten consuelo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Jeremías 29:11 y con este terminamos. Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios. 29:11 dice la palabra de Dios. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor. A ver, préstenme atención acá. Préstenme atención y atesoren esta palabra en su corazón. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Los planes que tiene Dios para tu vida son planes de bien y no de mal. Así es que no te desanimes y no abandones tu proceso, porque lo que tiene Dios para ti sobrepasa todo entendimiento.
está más allá de lo que tu corazón y tu mente han pensado. Lo que Dios tiene todavía no ha subido a la mente del hombre, al corazón del hombre, ni los ojos del hombre lo han visto. Lo que el Señor tiene para ti es algo grandioso. Confía en el Señor, cree en el Señor, no abandones tu proceso, porque el Señor está contigo. Él te perfeccionará, Él te transformará, Él te derrumbará y te edificará de nuevo para gloria de su nombre. Y así tú siempre permanezcas y disfrutes tú y tu descendencia de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga, hermana, hermano. Que Dios te fortalezca si estás en un tiempo de proceso. Y que esta palabra haya sido una palabra de consuelo, de ánimo, de motivación, de fe y de esperanza, para que permanezcas en tu proceso y salgas victoriosa para gloria del Señor. Recuerda, los que te bendicen serán bendecidos y los que te maldicen serán maldecidos. Y tu nombre será engrandecido y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serás de bendición para otros, para la gloria de Dios. Que tengas una bonita semana, que la palabra de Dios no solo quede en tu mente y en tu corazón, sino que seas oidora y hacedora de ella, para gloria del nombre de nuestro Señor. Que este proceso que estás pasando sea un proceso donde salgas edificada para la gloria de nuestro Padre. Que Dios te bendiga, que tengas una bonita semana y nos vemos el día jueves con una palabra poderosa como la de hoy para tu vida y para la mía de parte del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Cuídense, hermanos. Bendiciones.